a este conversatorio por el cual hemos sido invitados por parte de Trilogía del Ser. Como lo reitero, somos un grupo de profesionales de distintos países que hemos hecho este equipo de trabajo para dar inicio a un conversatorio todos los miércoles a esta hora, en el ánimo de contribuir y colaborar al mundo, al planeta, a la sociedad, a los amigos, de ciertas píldoras de crecimiento y desarrollo personal como empresarial. El tema que nos convoca el día de hoy es un tema para algunos conocido, es un tema que ya realmente ha revolucionado el mercado. Digo esto porque el autor de estos pensamientos, de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, corresponden a Stephen Covey. Es un personaje que realmente tiene mucha literatura en el mercado, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Google. Steve Covey es realmente un gran filósofo y pensador del comportamiento humano, tanto a nivel personal como empresarial. Y es él quien nos invita a reflexionar sobre la necesidad de prestarle atención a ciertos hábitos que desde el aspecto personal y empresarial nos hacen personas o nos hacen gente altamente eficiente. Y vamos entonces a hacer un recorrido rápidamente por estos 7 hábitos que se nos recomienda para volvernos realmente efectivos en nuestra actividad personal y empresarial. Y uno de estos, el primer hábito que nos recomiendan es aprender o buscar ser proactivo. ¿Qué significa ser proactivo? Para la lectura de cada uno de nosotros es muy probable que sea distinta, sea coincidente. Sin embargo, acá tenemos algunos conceptos que quisiera mencionar para que cada uno de ustedes también nos puedan aportar con sus pensamientos. Dicen que ser proactivo es un hábito que nos permite ser responsables de nuestras vidas, es decir, hacernos cargo de una u otra manera de las decisiones que tomemos en la vida, y que eso nos genere una suerte de responsabilidad, empezando por entender que los seres humanos vamos a ser calificados, nos guste o no nos guste, por lo que hagamos o por lo que debemos de hacer. Por lo tanto, tenemos una suerte de ser responsables de nuestras vidas en función de las decisiones que tomemos. Debemos ser capaces de decidir, pero en ese capaz de decidir, se nos pide poder controlar nuestras emociones. Se nos permite poder hacernos cargo de nuestra emocionalidad. A diferencia de otros consultores, a diferencia de otras teorías, se nos ha hecho creer que nosotros debemos separar el aspecto personal del aspecto laboral. Pero eso no es tan cierto y no es tan posible en virtud de que somos perfectamente seres humanos. Y ser proactivo pasa por el hecho de aprender a controlar la emocionalidad, aprender a no quedarse prisionero de la emocionalidad, sino aprender a administrarla, a manejarla. Por eso debemos ser personas que dicen, no debemos dejarnos llevar por las circunstancias, sino tomar nosotros el ritmo, el timón de nuestro destino. Todavía encuentro personas que caminan por la vida siendo víctimas circunstanciales de las cosas, por ejemplo, del clima, del comentario de otra persona, de lo que puedan decir de mí, etcétera, etcétera. Y eso nos convierte definitivamente en situaciones y en víctimas circunstanciales. Entonces, más o menos, Steve Covey nos dice que ser proactivo demanda adquirir responsabilidad, tomar decisiones, controlar nuestras emociones y sobre todo no dejarnos llevar por las circunstancias y tomar el destino en nuestras manos y de una u otra manera tomar el control de nuestras decisiones. ¿Qué opinan entonces ustedes frente a esta propuesta que nos hace Steve Covey? Entonces, me gustaría escucharlos, a ver qué opinas Gustavo, qué opina Marcela y también por qué no Jorge si quiere dar su opinión frente a este tema. ¿Qué opinas entonces, Marcela? Vamos a ver, ¿qué pasa? Dale, Marcela. Creo que es uno de los retos más difíciles de lograr. Por lo menos los directivos es algo que ahora lo analizo y espero que con la ayuda de ustedes pueda llegar a una conclusión mucho más acabada. Creo que sin tener todas estas características sería imposible o casi imposible ejercer nuestro rol, porque día a día se nos exige ser proactivos. Primero, responsables con nuestra vida, o sea, es un paralelismo. A ver, no podemos predicar a aquellos que no lo hacemos. Bien. En segundo lugar, las responsabilidades que tomamos. Y en esa responsabilidad viene aparejado el control de nuestras emociones. Muy bien, muy bien. Es decir, Marcela, que para efectos de tener armonía hay que tener una suerte de orden interno para poderse proyectar hacia afuera correctamente. Es un poco lo que entiendo, Marcela, que me quieres decir, ¿cierto?
Exactamente, exactamente. Por lo menos es la devolución que generalmente recibo yo del colectivo docente, que ellos es como que esperan en ese directivo no solo una guía, una ruta por dónde caminar, sino también como cierta actitud ante diferentes circunstancias, ante la vida personal, ante la vida profesional. Entonces somos como que estamos en una vidriera. Exacto, ¿no? Estamos ahí de cara a que nos califiquen, nos guste o no nos guste, ¿no? Porque Así es. obviamente vamos a ser calificados. Le damos la bienvenida a nuestra docente también ahí que se llama Huawei GW. Bueno, no, ya sabemos que tiene nombre y apellido, así que, pues saludo, buenas noches, bienvenida, bienvenida. Puedes hablar, puedes participar. Acá estamos en un conversatorio, así que bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien, recién comenzando y escuchando para ver de qué se trata el tema, que Bien. parece ser muy, muy interesante. Me capturó mucho el título de esta conferencia, así que por eso estoy interesada y con muchas ganas de saber de qué se trata. Bienvenida. Ansiosa por saber. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida, por favor, bienvenida. Sí. Gustavo, me gustaría ver si de repente nos aportas ahí con tus pensamientos, ¿no? Con tu direccionamiento, que también es tremendamente importante. Bueno, gracias, Víctor. Antes que nada, bienvenidos todos, buenas noches. Es muy lindo que estén aquí en esta charla, reunión de café. Y este tema es muy interesante porque, como bien se decía, no solamente se aplica a nivel empresarial, sino también a nivel de desarrollo personal como personas, ya que todos estos hábitos, si los aplicamos como personas, evidentemente vamos a poder cambiar, bien como dice esta diapositiva, las circunstancias. No importa en qué circunstancia estemos, lo más importante es que seamos proactivos. ¿Y qué es ser proactivos? Es siempre estar un paso adelante, buscar accionar y no quedarnos en una posición donde directamente nos quedamos quietitos y no hacemos nada, ¿no? Es como Víctor nos decía antes, muchas personas se quedan simplemente en la queja, ¿no? Es fácil quejarnos de que la situación económica es mala, de que el gobierno que nos toca, bueno, no nos termina de cerrar o nos perjudica, pero ante esas situaciones, o bien dicho, circunstancias, ¿qué es lo que nosotros hacemos como personas? ¿Nos pasamos quejando o bien buscamos la manera de accionar para que logremos una proactividad y podamos salir de ese estado de comodidad que muchas veces estamos, ¿no? Ese conformismo. Entonces, ahí es donde entra y por eso nosotros constituimos Trilogía del Ser, porque no solamente estamos con la parte de herramientas que nos permiten accionar y cambiar ese contexto, sino también lo importante es que el primer cambio de todo que tenemos que hacer es desde nuestro interior, desde el ser, de lo más importante, para que podamos comprender que si no empezamos a cambiar desde nuestro interior, evidentemente nada va a cambiar en el exterior, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría aportar y bueno. La verdad es tan apasionante que, bueno, lo importante es que también ustedes participen, a ver que nos den sus experiencias y evidentemente acá tenemos un gran coach como Víctor Urquiza que estos temas los maneja de una forma espectacular. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias, muy gentil por tus palabras. Efectivamente, Gustavo dijo una cosa que es interesante, la coherencia. El ser humano por naturaleza es incoherente. Se cree una cosa, pero en su accionar y en su actividad diaria hace otra cosa distinta. Nosotros los seres humanos terminamos pensando de una manera, pero haciendo otra cosa distinta. Nos creemos una cosa, pero terminamos siendo de otra manera. Y esa incoherencia refleja de una u otra manera frente a los demás una suerte de no una actitud proactiva, sino más bien una actitud reactiva. Es importante entonces empezar de una u otra manera a volvernos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones. ¿Para qué? Para podernos proyectar de mejor manera. Aquí no se trata solamente de complacer a los demás, se trata también de empezar a proyectarnos correctamente frente a los demás. Porque nos guste o no nos guste, vamos a ser calificados por lo que haga o por lo que usted deje de hacer. De tal manera que el hecho de no participar, de no accionar, de no comprometerse, de no jugar,
no lo va a liberar del comentario de los demás. Yo siempre me he dicho, en la vida hay que tomar una decisión frente a ser protagonista o ser simplemente observador. Usted define, usted decide qué quiere ser. Por eso es que hay mucha gente que se queda en la zona de confort, porque es más fácil posiblemente, es más fácil no accionar, es más fácil posiblemente no ejecutar, porque es más fácil quedarse quieto, no pensar, no esforzarse, no hacer ningún esfuerzo. Entonces, ser proactivo realmente no solamente es un axioma filosófica, ¿no? Sino es una tesis de acción, de tomar las riendas de nuestro destino, de tomar la rienda de nuestras acciones, tomar la rienda de tu futuro, de tu destino como profesional, como docente, como profesional en cualquier área, pero realmente tomar tus propias decisiones. Vámonos inmediatamente al hábito número 2, para volver nuevamente a conversar de un tema interesante. Dice que el hábito 2, nos dice Steve Covey, hay que tener un fin, dice, en la mente, en su mente, ¿no? Hay que tener un propósito de vida. Parece mentira, pero es real. Todavía existe gente que camina por la vida sin propósito, sin horizonte, sin dirección. No saben para dónde van, viven extraviados. Realmente son personas que viven porque el oxígeno es gratis, digo yo a veces. Pero no tienen un propósito de vida, no tienen una dirección, no tienen un horizonte, no tienen un objetivo, no tienen una meta. Lo primero que se establece, según Steve Covey, es que debemos tener realmente una meta. Tenemos que crearnos un propósito de vida. Muchos de nosotros inclusive estamos operando, trabajando todos los días, pero no le encontramos sentido a lo que hacemos. No nos gusta lo que hacemos, no nos apasiona lo que hacemos. Es importante que cuando creamos en nuestra mente una postura, una visión, entonces automáticamente esa visión se convierte en acción. Se debe convertir en acción. Porque también hay un axioma en administración que dice lo siguiente: genios en el decir, pero incapaces en el hacer. Y ahí está la incoherencia nuevamente, presente. Genios en el decir, incapaces en el hacer. Yo siempre he dicho que frente a una gestión, frente a una actividad, frente a una conducta, siempre habrá muchas personas que opinen, pero muy pocos serán los que ejecuten. Y ahí entonces se produce una suerte de inconsistencia. Lo que yo digo entonces es tener un fin, que para mí es un juramento a la bandera, y no tener una acción que tangibiliza ese pensamiento y esa acción. ¿Qué opinan entonces ustedes frente a este propósito que nos plantea Steve Covey? Vamos a ver si nos colaboran. ¿Qué opinas entonces, Marcela? A ver, vamos a ver, con esta segunda recomendación que nos hace, o el segundo hábito, perdón. ¿Cuál es tu opinión? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, porque creo que las metas uno se las especifica, se las plantea en cualquier orden de la vida. Desde que uno nace hasta que uno forma una familia, tiene una meta, hasta en lo económico y mucho más en lo profesional. En lo profesional uno tiene, los que manejamos organizaciones, ya sea educativa, administrativa, de cualquier índole, creo que si no tenemos meta, no tenemos un camino donde recorrer y mucho menos un final. O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿Dónde queremos? Muy bien. Carolina, ¿tú qué opinas de esto, Carolina? ¿Qué opinas? ¿Será que se puede vivir sin un propósito de vida, sin una meta, sin pasión por lo que se hace? ¿Qué opinas, Carolina? A ver si Carolina nos aportas. Nos gustaría escucharte, Carolina. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Carolina. Juárez, bienvenida. La verdad que no, siempre hace falta una meta, que es lo que nos impulsa, nos lleva adelante. Y todo se hace más fácil y uno puede seguir cuando hay pasión en lo que uno hace. Perfecto, Carolina. Carolina, ¿de dónde eres? ¿Ah? ¿De dónde nos saludas? Desde Tucumán. Muy bien. Tú también estás en el grupo de los docentes, ¿cierto? Estoy en el grupo de los docentes, sí. Ah, bienvenida, Carolina. Gracias por estar acá en este conversatorio con nuestros amigos acá, ¿no? A ver si nuestra amiga... ¿Me ayudas con tu nombre, por favor? Es que tengo ahí, dice Huawei GW. No me acuerdo el nombre. A ver. Tienes que darle clic al microfonito y puedes charlar con nosotros. No te escuchamos. Dale clic a ese micrófono. Ahora. Dale. Mi nombre es Marcela también. Marcela, ¿tú eres de dónde eres? También de Tucumán, del grupo de Tucumán. Bien, Marcela, perdóname que no los reconozca, pero que son tantos y hasta ahora los estoy reconociendo, Marcela. No hay problema, no hay problema. Dale, Marcela, ¿qué opinas de esto entonces? Yo pienso que es importante tener un objetivo porque es lo que le da sentido a tu vida. Bien.
para mí es importantísimo ese fin, porque ese fin es una forma de sentirse vivo, de sentirse, saber para qué estás. ¿Ah? Entonces yo lo tomo a este fin como un objetivo de vida que te ayuda a poder, a saber en definitiva para qué estás aquí, cuál es tu sentido de vivir. Perfecto. Y para mí es importantísimo tener una meta, porque como vos decís, sin una meta somos zombies, no deambulamos sin darle sentido a tu vida. Entonces es importantísimo tener un fin en tu vida. Perfecto, muchas gracias, Marcela. Gustavo, Marcela dijo algo que es interesante, ¿no? Y me gustaría, tú que eres experto, Gustavo es un experto en temas de sesiones de coaching, en el desarrollo personal. Acaba de decir Marcela sentirse vivo, dice, y eso significa sentirse vivo, tener un objetivo de vida. ¿Qué nos puedes aportar en ese sentido, Gustavo? Sí, interesante, sentirse vivo es muy importante. Sí, claro. Como bien decís vos, el aire es gratis todavía, pero a lo que yo voy antes, que vos preguntabas, ¿se puede vivir sin un propósito? Correcto. Y yo diría que hay muchas personas que están viviendo sin un propósito. Bien. Evidentemente no se dan cuenta la importancia que es vivir con un propósito. Viven por vivir porque Dios es grande y les permitió tener un aliento de vida, pero bien no saben a dónde se dirigen, qué es lo que quieren. Y por eso, pero no se los puede muchas veces culpar, porque Marcela también nos comentaba antes que es importante disponer de una herramienta tan importante como son las metas. Pero muchas personas ni siquiera saben lo que es una meta y por ahí ni saben cómo poder armar un plan de metas. Bien. Cuando hablamos de metas, sí, meta es, por ejemplo, mañana levantarme temprano. Sí, perfecto, es una meta, es un hábito que podemos instrumentar, pero lo importante es cómo lo podemos hacer. ¿Alcanza simplemente con decirlo? ¿O esa meta también la tenemos que crear, ¿no? Como acá en la Filmina vemos, primero tenemos que tener una creación mental y también es importante tener una creación física. ¿Y cómo unimos esas dos cuestiones? Solamente el pensamiento, también nos hace falta una parte práctica que es escribirlo. Entonces, si podemos generar ese hábito permanente de ponernos metas por escrito, después esas metas se van a transformar directamente en un hábito en nosotros, como levantarnos, por ejemplo, a la mañana temprano, todas las mañanas a las 6:30 o 5:30, depende cómo les guste levantarse a ustedes, pero lo importante, estamos generando un hábito. Muy bien. Entonces, este hábito 2 de Stephen Covey es muy importante y es justamente el buen arranque para lograr nuestro propósito. Y si la pregunta ¿es importante tener un propósito? Por supuesto, y lo más interesante sería poder trascender en nuestra vida y dejar una huella en la arena, ¿no? En alguna playa del mundo. En alguna Acá playa, ¿no? Bueno. Tenemos varias playas, ¿no? Muy bien, chévere. Muchísimas gracias, Gustavo, excelente tu aporte. Bueno, como saben, Gustavo Wenzel es un coach ontológico profesional de Argentina, experto en el tema de desarrollo humano. Nos gustaría por ahí también que si de pronto nos colabora Jorge también está con nosotros, por ahí si Jorge quieres opinar, Jorge Daniel, están abiertos los micrófonos para que puedas opinar. Cuando te decidas, ahí tienes el microfonito, le das clic en el micrófono y puedes también generar tu opinión. Dicho esto, entonces, nos vamos al hábito 3. ¿Qué nos dicen Stephen Covey? Stephen Covey nos dice en el hábito 3. Hay que establecer primero lo primero. En una sola palabra, prioridades. Tenemos que aprender a priorizar en nuestras vidas las cosas que generan mayor o menor impacto y poder entonces de una u otra manera, poder conseguir a través de priorizar, no mezclar, no enredar, no meter todo en el mismo bolso, sino priorizar, organizar, ordenar. Eso nos va a dar como resultado victorias claras, precisas, concretas. Y dentro de estas victorias claras, definitivamente el hecho de administrar el tiempo, administrar nuestra propia vida, se hace tremendamente importante y necesario. Desafortunadamente, el no priorizar, el no poner en orden nuestros pensamientos, en el no priorizar y poner en orden nuestras acciones,
definitivamente nos lleva a desgastar el tiempo. Yo conozco de muchísima gente que le dedica mucho tiempo al placer, a la distracción, pero le resta tiempo a su desarrollo personal, le resta mucho tiempo a su crecimiento interior. Entonces, en ese minuto tenemos que hacer una suerte de auto-coaching, de autocuestionarnos. ¿Será que mi tiempo empleado en mi beneficio y de lo que estoy haciendo me apunta, me apuntala, me contribuye al crecimiento, o estoy realmente estableciendo prioridades inversas, al revés, contrarias a mi propio crecimiento? Es importante empezar a autocuestionarnos. ¿Cuánto de lo que estoy haciendo contribuye a mi crecimiento y cuánto de lo que estoy haciendo retrasa mi crecimiento? ¿Qué opinas de esto entonces, Marcela? ¿Qué opinas de este orden de las cosas? Vamos, Marcela. Acá sí vamos a interactuar. Dale, Marcela. Mira, Víctor, a mí yo haría un sinónimo de una síntesis de lo que, de una síntesis de la diapositiva en la palabra organización. Bien. Creo que si yo me organizo, como dicen mis prioridades, establezco cuáles son aquellas acciones que deben ser llevadas a cabo en primer lugar, voy a tener una victoria clara a corto plazo. Y por ende voy a poder administrar y voy a poder lograr hacer ese regreso, por decir así, en el tiempo. Voy a saber usar que ese tiempo sea una potencia o fortalezca, mejor dicho, aquellas acciones que he priorizado, porque si no establezco en qué tiempo, en qué momento voy a llevar a cabo tal o cual acción y cuál debo realizar primero que otras, lo veo como una improvisación. Y muy creo bien. que en cualquier ámbito la improvisación no es una característica positiva. Ah, muy bien, excelente, Marcela, excelente, excelente. Marcela también, ¿por qué tú crees que hay gente que no obtiene resultados positivos en la vida de los seres humanos, tal vez porque no atiende esta recomendación? ¿Qué opinas tú, Marcela, al respecto de esto también? ¿Qué opinas, Marcela? Yo creo que sí, por lo menos si tengo que mencionar una experiencia personal, creo que uno cuando recién se inicia en este campo es como muy amigo de la improvisación, muy amigo de la falta de organización. Con los años va adquiriendo toda esta capacidad de poder organizarse, pero particularmente creo que cuando uno le da importancia al desarrollo del ser, puede transmitir algo de luz hacia los demás. Y primero debemos cambiar nosotros para poder tratar de lograr un cambio en los demás. Perfecto. Bueno, Gustavo, ahí tú que eres experto en el desarrollo humano. Bueno, acá hay una palabrita mágica. Bien. Y volvemos al tema de las metas, ¿no? Y justamente está todo relacionado Claro. en el hábito 2 con porque las prioridades. ¿Y cuáles serán las prioridades? Yo creo que acá muchas personas viven el día a día y hacen las cosas urgentes, en vez de tomar lo que es prioritario, ¿no? Estamos corriendo porque, no sé, el gato tiene que salir de la casa, estamos corriendo porque hay que comprar el alimento para el día, estamos corriendo porque, bueno, se nos va el tren para llegar temprano al trabajo, pero entonces, ¿cuál es nuestra verdadera prioridad? ¿Cómo organizamos esa prioridad? Y ahí muy bien Marcela decía, organizar. Entonces, si no organizamos y no tenemos una estructura o un plan de metas, evidentemente esa prioridad nunca va a aparecer en nuestra vida. Siempre vamos a atender a lo urgente. Y también aquí es donde entra un efecto de la parte emocional, ¿no? Que el contexto, las circunstancias muchas veces, si no podemos controlar esa emocionalidad, nos sacan de ese contexto y nos olvidamos de nuestra prioridad. Entonces, si tenemos todo enlazado, nuestro propósito con nuestras metas y la prioridad hacia ese propósito, siempre vamos a poder ir bien encausados. Ahí Marcela se está riendo, no sé qué será, qué he dicho, si es algo de lo que dije, que le lleva un poco a esa hermosa sonrisa que tiene. Claro, por favor. Claro, ¿qué habré dicho? A ver, Marcela,
Si me permites, Víctor, preguntarle. Claro, claro, por favor. Esta es nuestra sala, nuestra casa. Es tan cierto lo que vos dices, que yo mientras vos hablas, o sea, mientras estamos acá conversando, siempre trato de relacionarlo con mi vida personal y profesional, un Bien. paralelismo. Entonces me sonrío porque es una forma de asentir, digamos, lo que él dice. Perfecto. Y muchas gracias por el cumplido de la hermosa sonrisa. Ah, bueno, vamos, ahí eso, argentino. Estaban ahorita en este momento, excelente. Vámonos entonces con esta aureola de buenas vibras. Vámonos al cuarto hábito que nos dice Steve Covey, y es pensar en ganar, ganar. Desafortunadamente los seres humanos hemos sido diseñados, formateados y hasta cierto punto, digo yo, orientados, direccionados a veces de manera equívoca. El concepto del ganar-ganar es una condición que hoy por hoy se nos demanda, se nos solicita, se nos pide, en virtud de que hemos sido diseñados solo para ganar y que no nos importa el resultado del otro ni lo que el otro pueda perder o el impacto de lo que pueda generar al otro. Lo que nos interesa es ganar. El concepto del coaching en los actuales momentos y del coach ontológico se asienta en el concepto de buscar el beneficio mutuo, que tanto el emisor como la persona que es el receptor, en este caso, o el coach con el coachee, realmente encuentre en un concepto de comunicación un beneficio mutuo. Es como en el mundo de las ventas, no se trata aquí solo de colocar el producto o un servicio, se trata de que el cliente también quede satisfecho, que el padre de familia quede satisfecho, que el alumno quede satisfecho, que la sociedad esté satisfecha en virtud de mi gestión, de mi actividad. Entonces, el concepto de pensar en ganar, ganar es un poco como rediseñar mi pensamiento. Dejar de ser un tanto egoísta, un tanto individual, para efectos de empezar a compartir que el resultante de mi gestión es de una u otra manera de beneficio para ambos. Entonces es un nuevo orden mental que tenemos que empezar a construir en cada uno de nosotros. Eso nos permite crecer como mejores seres humanos. Y esto tiene que ver con el carácter, con las relaciones, los acuerdos, los sistemas y los procesos en general. Todo esto debe apuntar, tanto en el aspecto personal y empresarial, deben apuntar a que al final del camino no sean solo las empresas las que ganen, sino también el usuario, el consumidor. Que no solamente sea el padre de familia el que gane, sino que la familia en general gane. Que no sea solamente el docente el que gane un sueldo y una postura económica, sino que también sea el desarrollo de estos seres humanos. Que no solamente sea el concepto de generar mi espacio, de generar mi territorio y de obtener mis propios resultados, sino que sea el hecho de poder compartir y diseñar un espacio donde todos en algún momento tengamos un beneficio propio. ¿Cómo entonces lograr rediseñar este pensamiento? ¿Cómo salir de esa conducta habitual de muchos años? Porque yo supongo que no debe ser muy fácil cambiar nuestra conducta de 20, 30 años y volver a empezar a ser otro. ¿Qué opinas, Gustavo, de eso? Bueno, qué tema, qué hábito tan interesante, ¿no? Y yo creo que acá es como un hábito bisagra. Y es un hábito complicado. ¿Por qué? Porque evidentemente, Víctor, bien lo decías, esto es una nueva mentalidad, el ganar-ganar. Y hay una estructura de pensamiento antigua que, bueno, acá tenemos el hábito correcto, ¿no? El hábito que también a través del coaching nosotros aplicamos. Por eso es tan interesante el coaching, porque nos enseña a ver este hábito fundamental, que es no solo ganar uno, sino también que gane el otro. Pero tenemos el hábito antiguo, donde lo aplican también la mayoría de las empresas y hoy en día lo siguen aplicando, que es el de ganar-perder, ¿no? O bien está el otro que muchas veces perder, por errores que se cometen. Pero generalmente en la empresa se genera el ganar-perder. ¿Qué es lo que quiere justamente la empresa? Es simplemente ganar a costilla, que puede ser del esfuerzo de sus empleados, de sus trabajadores, o puede ser también a través del equipo de ventas, que simplemente, como muchas veces está esa expresión, no sé si la han escuchado alguna vez, el vendedor limón, ¿no? ¿Por qué? Porque es como el ¿Cuál es ese? de tal manera que le sacan todo el jugo al pobrecito, ¿no? Por un poquito de una mísera comisión.
Y aquí también me permito relacionarlo, y por ahí un poquito esto en el área docente se puede escuchar un poco duro, ¿no? Pero tenemos la educación tradicional, y nosotros lo vemos esto en el coaching como que se tiene que dejar de lado. ¿Y qué me refiero acá? Que directamente se les enseña a los chicos una estructura y no pueden salir de esa estructura, ¿no? Es como cuando nosotros hacíamos de chiquito los dibujos y nos decían, uy, pinté fuera del cuadro, y no, no tienes que hacer eso. En cambio, el ganar, ganar es permitir a los chicos también a explotar su parte creativa, porque como en matemáticas muchas veces llegamos a un resultado, pero hay muchas formas de llegar a ese resultado. Entonces, si a los chicos les permitimos abrir esa mente, ese poder de creatividad que tienen, el ganar, ganar se les va a producir, ¿no? Ese es un aporte que nosotros quizás como docentes, como instructores, podemos darle a los chicos. A Muy nivel bien. empresario es poder compartir quizás utilidades con los empresarios y los empleados. Pero bueno, es un mundo de posibilidades. Pero eso es un poquito la coherencia de lo que busca el coaching con ganar, ganar. Muy bien, gracias Gustavo. Gustavo lo dice con conocimiento de causa, él es un experto, un maestro en ajedrez, él es una persona que tiene mucho tiempo y obviamente trabaja con muchos adolescentes, muchos jóvenes, muchos profesionales que practican esta disciplina y finalmente tiene súper claridad en términos de ese pensamiento. Tenemos también a Beatriz Lobo. Bienvenida Beatriz, no te vemos, pero sabemos que estás ahí, así que cuando quieras Beatriz puedes participar. Jorge Daniel, también te vuelvo a reiterar la invitación, lo pueden hacer también Bien, Jorge, parece que ya habilitaste tu micrófono. También lo pueden hacer por el chat si quieren participar. Si no se animan a hablar todavía, pues lo pueden hacer por el chat. Así que bienvenida Beatriz Lobo también acá a nuestro conversatorio. Muy bien, este hábito de ganar, ganar, entonces es un poco cambiar el orden mental, el orden de mi pensamiento, ¿no? Y no debe ser tan fácil. Prima siempre como dicen acá en mi tierra, jalar agua para mi molino. No me importa el resto, no me interesan los demás. Lo que me interesa es mi bienestar propio, lo que me interesa es mi felicidad, lo que me interesa es yo, los resultados, me interesa de una u otra manera es yo salir ganando sin importarme las consecuencias. Entonces, es una disciplina, es un llamado, y el coaching ontológico en el que estamos formados, Gustavo, Víctor y Carlos Eduardo, nuestro colega que ahora tuvo un compromiso, por eso no está acá con nosotros, pero lo recordamos bien. Estamos formados y formateados para de una u otra manera tener una visión mucho más amplia, ampliar nuestro mapa mental para encontrar un beneficio mutuo y no un beneficio individual. Con esta reflexión nos vamos entonces al hábito siguiente, que tiene que ver con procure comprender para después ser comprendido. Qué interesante que es este hábito. Este es un hábito, digo yo, que tiene a mi juicio particular, tiene un aire de vocación, ¿no? Un aire una aureola, digo yo, de conducta social. Procure comprender para después ser comprendido. Miren el orden de las cosas. Primero debo comprender al otro, primero debo interpretar al otro. Por eso es que el principio del coaching es que nosotros cuando entramos a una relación con los demás, no podemos generar juicios de valor, no podemos generar una realidad, no podemos anteponer mi concepto, mi criterio, mi prejuicio, porque de una u otra manera lo primero que debo hacer es tratar de comprender al otro para luego ser comprendido. Pero para eso hay que trabajar en la comunicación empática. No en la comunicación simpática, sino empática. Hay una diferencia radical entre ser simpático y empático. Simpático es tratar de ser el agradable, el alegre del grupo, pero empatizar en la comunicación significa sintonizarse con la otra persona, entender la emocionalidad del otro, escuchar realmente el verdadero eco emocional de la otra persona. La comunicación simpática no es lo mismo que la comunicación empática, y lo que tenemos que buscar todos es ser empáticos en la comunicación, sintonizarse en el sentimiento, en la emocionalidad del otro. Eso es un factor tremendamente importante en la dirección de empresas, en el manejo de equipos y hasta en la relación personal, en la relación de pareja. Es importante buscar una comunicación empática y no simpática. Yo respeto como el que más a este tipo de comunicación,
que creo yo que es la que asienta la base del éxito o el fracaso de las relaciones interpersonales. Esto es un cambio de paradigma mental que nos invita a adoptar como una suerte, digo yo, de apostolado, ¿no? Porque eso de frenar mi juicio de valor, frenar mi concepto, frenar mi postura para darle paso al otro a que pueda expresar lo que piensa y siente, es realmente, es un cambio realmente de paradigma. Llenos de nuestras razones y no entendemos a los otros. Claro, egoístas, vanidosos, prejuiciosos, orgullosos, egocéntricos, en virtud de que son mis razones las que cuentan y no las de los demás. Este es un axioma, es una conducta, digo yo, del ser humano, al que el coach invita a reflexionar, a analizar y evaluar en este sentido. Marcela, ¿qué opinas entonces de este quinto hábito que se nos plantea? Vamos, Marcela. Más que opinar, si ustedes me permiten, puedo Pero, por contar favor, una experiencia. con mucho gusto. Yo hace 10 años que estoy trabajando en la institución en la que presto servicios. Cuando llego a la institución, veo esto de lo que estamos hablando en este momento, las individualidades, cada docente en su lugar, en su espacio, cada uno pensando en el ganar, pero propio como competencia, no el ganar como equipo. Bien. Entonces, la prioridad que me propuse es realizar un proyecto basado en la comunicación. Bien. Entonces, he creado espacios de tiempo en los cuales los docentes podían conocerse más, hablar, escucharse, saber qué piensa el otro de mí, qué pienso yo del otro, por decir así, ponerme en el lugar del otro. Muy bien. Entonces, desde ese lugar comenzaron, la comunicación era más fluida, ya siempre pensábamos en lugar de las individualidades, pasamos de pensar en el yo para pensar en nosotros. Perfecto, excelente Marcela, realmente me encanta escucharte. Acá nosotros tenemos una práctica también en nuestros seminarios empresariales que se llama la pausa activa. Las empresas hacen lo que se llama la pausa activa, es decir, es parar en un momento en el tiempo de la gestión de trabajo para escucharnos, para realmente sintonizarnos, porque todo el mundo está en la computadora, en el celular, en la tarea, en la gestión, y entre comillas dicen comunicarse, pero realmente no hay ese esquema real, ¿no? Inclusive en la misma gestión comercial, hay un cliente que se acerca a un counter y el dependiente le dice, dígame que yo lo escucho, mientras está manejando el computador. Entonces, no hay una verdadera conciencia de lo que significa comprender a los demás. Hay una falta de respeto permanente, digo yo. Una falta de respeto permanente a no responder una llamada, a no responder a un saludo, a no responder al eco emocional del otro, a no entender las razones del otro, a no generar un espacio para escuchar al otro. Eso a mí en lo personal me parece que hay una gran ausencia en este sentido. Y es importante empezar a cambiar ese esquema mental, porque eso significa ceder, que no significa retroceder. Ceder no significa retroceder, significa generar un espacio, dar un espacio para que el otro se vuelva protagonista y no ser yo el protagonista de siempre. Entonces, en virtud de eso, Gustavo, nos gustaría, con tu experiencia y tu día a día de gestión que tienes con tus alumnos también, ¿cuál es tu opinión frente a esto, Gustavo? Sí, mira, me quedo con una frase que habitualmente se dice, ¿no? Lo más difícil es ponerse o calzarse los zapatos del otro, y acá es con el tema de comprender y ser comprendido. Es una tarea muy difícil, y no todos lo pueden lograr, ¿no? Y esto también a nivel de experiencia puedo comentar que muchas veces veo personas que simplemente son dueños de la verdad, hablan y no te permiten participar o directamente tampoco te escuchan, ¿no? Entonces, solo su opinión es la valedera y lo que ellos dicen y hacen es lo correcto simplemente. Pero ahí justamente lo que no logramos es empatía con los demás. Por eso también en las ventas decimos que tenemos prácticamente los 3 primeros minutos son los vitales para que podamos generar esa empatía, ese lazo para generar después un lazo a futuro para poder vender algún producto o servicio que nosotros queremos ofrecer. Pero Víctor decía que lo interesante es no ser solamente simpático,
Y acá me vino a la memoria un personaje que tenemos en Argentina, que seguramente Marcela, Jorge y creo que Beatriz también lo deben conocer, Piñón Fijo, que es un payaso, ¿no? Pero bueno, la casualidad que él es muy simpático, pero genera también la empatía con los chicos, entonces genera todo, Qué bueno. simpatía, empatía, y bueno, la parte corporal, la parte emocional, es, digamos, un ejemplo, digamos, espectacular, me parece, como para que uno se dé cuenta donde hay una comunicación empática con los demás. Interesante esa simbiosis, ¿no? Interesante la suma que aporta el aporte de Gustavo, ¿no? Porque definitivamente la suma de la simpatía con la empatía es lo correcto. El equilibrio es el correcto, ¿no? No se trata de andar divorciado, de ser simpático con empático. Es la suma, el equilibrio. Creo que el aporte de Gustavo es perfectamente válido y realmente interesante. Buscar entonces de hoy en adelante, buscar ser simpáticos, pero empáticos también a la vez. Y no quedarse en ninguna de las dos orillas, sino buscar el equilibrio, si cabe el término, ¿no? Habemos personas, y yo me confieso, habemos personas que somos de rostro duro, yo le llamo, de rostro duro, o sea que no reflejamos en primera instancia esa conducta agradable, simpática, de luz, como el caso de Marcela, por ejemplo, Marcela Herrera tiene irradia con su mirada, con su cara, irradia mucha luz, mucha alegría, ¿no? Habemos otros que no, tenemos que andarnos esforzando ahí, tratando de que nos vean algo de simpático porque no tenemos mucho, pero obviamente nuestra tarea y nuestra gestión será siempre trabajar en función de mejorar eso y buscar esa sintonía. Vámonos con esto entonces al hábito número 6. Aquí está algo que es interesante, que se llama la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es el principio de la cooperación, ¿no? Con la sinergia se abre la mente, su corazón a nuevas posibilidades. O sea, la sinergia es una disciplina que no siempre la hemos cultivado y no siempre la hemos bien aprendido. A veces nos han formado fuera del concepto de la sinergia, nos han formado con individualidades, nos han formado con egoísmo, nos han formado con el hecho de no confíes en nadie, no le digas a todo lo que piensas ni lo que sientes, y eso nos ha aislado muchas veces de hacer equipo, de confiar en los demás. La sinergia te provoca entusiasmo, seguridad y aventura, dicen, ¿no? De descubrir cosas nuevas. Por lo tanto, esto de la sinergia dice que es un condimento, o por ponerlo alguna, es un factor interesante en el comportamiento del ser humano. ¿Qué nos puede decir Marcela Herrera en términos de la sinergia? ¿Qué opinas tú, Marcela? Vamos a ver, dale ahí, Marcela. Mira, Víctor, yo tengo una premisa personal Dale. que trato de practicarlo. Primero en mí, lo que quiero lograr para recién poder que los demás me sigan. No sé si me entiendes, si soy clara en lo que expreso. Seguro. Entonces, esto de la sinergia, yo lo practiqué primero en mí. Traté, Bien, como dice, de abrir mi mente, porque todos en la docencia, nosotros fuimos preparados para la homogeneidad, entonces no para la heterogeneidad. ok. Entonces de pronto nos encontramos con todo un mundo en lo cual tenemos que convivir, tenemos que comunicarnos, y bueno, y por ahí nos cuesta mucho abrir nuestro corazón, y surge esto en la docencia que es el egoísmo profesional, y es lo que tenemos que tratar de, vuelvo a lo anterior, de decir, bueno, nos separamos de esas individualidades y construyamos en conjunto. Tratemos de crecer en conjunto. Perfecto, ¿no? Pero para eso y para tomar esa decisión y adoptar esa conducta, Gustavo, me imagino que no debe ser tan fácil. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, no es fácil el tema de sinergia, pero ahí Marcela dio, me parece, un detalle interesantísimo, ¿no? Ella habló de ella, lo que hace, y yo creo que ella está mostrando acá una relación de liderazgo con la sinergia. Es decir, un buen líder lo que primero hace es muestra a los demás eh, con buenos hábitos, con buena práctica, da el ejemplo. Entonces, de esa manera es la mejor forma de generar sinergia. Y una vez que se genera esa sinergia positiva, bueno, es como un ventilador, ¿no? Empieza a generar un movimiento espectacular en todo un grupo. Pero no es fácil. Todavía también tenemos
una vieja época donde no hay un buen liderazgo. Simplemente hay posturas de jefes, la parte autoritaria, la parte, las cosas se tienen que hacer como yo te digo, y no se genera de esa manera una sinergia. La sinergia es justamente generar en el otro, despertar en el otro ese propósito, ese entusiasmo para que todos juntos vayan a un mismo rumbo, a un mismo propósito, y eso es lo más lindo. Pero creo que todos somos seres humanos, todos cometemos errores, y esa sinergia también se va aprendiendo en la práctica, ¿no? Todos pasamos por una etapa de jefes, una etapa de empezar a ser líderes, y muchas cosas que no se nacen sabiendo, sino se van aprendiendo sobre la marcha. Pero es espectacular, ¿no? Mente, corazón, nuevas posibilidades y por supuesto ese entusiasmo nos lleva a esa aventura de la sinergia positiva. Porque también, ojo, hay sinergia negativa, cuidado con eso. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Esto nos recuerda y nos gratifica que somos gente de transformación, ¿no? Que el hombre permanentemente tiene que ir en proceso de transformación. Como le decía Gustavo, nosotros arrancamos un viaje donde de una u otra manera en cada parada vamos a tener que tomar un respiro y vamos a tener que tomar una decisión de reinventarnos, reestructurar nuestros pensamientos. En virtud de eso, la historia de Marcela dice, yo arranqué de esta manera, me vi de esta manera y hoy soy de esta manera. Gustavo seguramente le pasó lo mismo. A mí me ha sucedido en muchísimas ocasiones que me ha tocado reinventarme, me ha tocado retomar, me ha tocado adaptar, me ha tocado emular, porque finalmente todos tenemos que tener la capacidad de desdoblarnos tanto en cuanto lo demandan las circunstancias, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Si hay algo que tenemos que tomarlo y hacerlo nuestro, entonces hagámoslo nuestro, mientras nos sirva para crecer. Por ahí sigue la invitación pendiente a Jorge Daniel, está ahí con nosotros, si quieres participar, Jorge Daniel, con mucho gusto. Esto es muy importante. Aló, Jorge, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. Dale, Jorge, dale, ¿quieres aportarnos? De alguna manera esperaba la autorización para poder hablar. Dale, Jorge, dale, hermano. Esto de la sinergia, digamos, la entiendo yo como esa predisposición, esa energía potencial que permanece en movimiento y que de alguna manera tiene que ver con todo esto que venías hablando desde hace un rato. Poder despertarme con alguna decisión, de pensar, tener una meta. Y indudablemente eso me lleva a poder decidir. Si yo no sé pensar, no puedo decidir. Entonces, una prioridad como ser humano, primero, antes que nada, desde lo profesional, voy a hablar como persona, como humano, con potencialidades, con posibilidades, con defectos, con sumas y con restas. Una vez que uno se levanta y tener esa posibilidad de pensar, y uno puede elegir, y va decidiendo minuto a minuto, permanentemente uno toma decisiones, y en esas decisiones establecer esas prioridades es muy importante. De hecho, yo los escuchaba a ustedes en sus diversas opiniones, y yo siempre digo que hay un camino que todos tenemos que hacer y que trasciende desde lo vertical, digo, el cerebro, la palabra, el corazón y las manos. Si yo lo pienso y de alguna manera lo puedo hablar, eso me va a provocar un sentimiento, una emoción, y tal vez pueda tenerlo en las manos, pueda transformarlo con las manos. Tener esa posibilidad permanentemente de un cambio para crecer, bueno, creo que es un arte que uno tiene que esmerarse día a día. Muy bien, Jorge Daniel, gracias por tu aporte. Definitivamente, qué interesante es escucharte, Jorge. Ojalá que nos puedas acompañar en estos últimos minutos con tu pensamiento y tu reflexión, que realmente abona mucho a lo que estamos charlando, porque aquí se trata de que aprendamos todos. Acá no somos dueños de la verdad, ni nos la sabemos todas. Yo creo que siempre tenemos la posibilidad de reinventarnos, reestructurar, transformarnos, y cada opinión, indistintamente desde el vértice que se produzca por la actividad, por la gestión, por la creencia, por una serie de factores que nos acompañan, siempre será bienvenida, de tal manera que
Gracias, Jorge Daniel, por tu aporte. Lo que me quedó interesante, me quedó dando vuelta en la cabeza de lo que dice Jorge Daniel, es que la sinergia arranca inclusive desde adentro, con nosotros mismos, ¿no? Es decir, como que hay personas que no viven una sinergia plena con uno mismo, ¿no? Hay como una incoherencia interna frente al pensamiento y a la acción, y eso también genera realmente conflictos hacia afuera. De tal manera que por ahí arranca, en primera instancia, entiendo lo que decía Jorge Daniel, el concepto de la sinergia, y eso es tremendamente importante, ¿no? Importante tomarlo en cuenta. Vámonos al último hábito que se llama, de Steve Covey, que dice afilando la sierra. Hay que aprender a afilar la sierra. ¿Qué significa afilar la sierra? Prepararse y mantenerse activo, ¿no? Todo el tiempo, física, espiritual, mental y social. Debemos buscar un equilibrio que nos permita mantenernos sanos, activos, dinámicos, siempre enfocados con claridad frente a nuestros pensamientos. Pero este concepto de afilar la sierra es como un llamado a mantenernos siempre preparados frente a lo que viene, preparados frente a tomar una decisión, prepararnos frente a generar una acción de vida, prepararnos frente a un proyecto, prepararnos frente a alguna actividad que tengamos que realizar. Al afilar la sierra no es otra cosa que lo que dice Steve Covey es que debemos siempre estar con un pie adelante frente a las eventualidades. ¿Eso es posible? ¿Es posible que podamos advertir, estar preparados para este tipo de eventualidades? ¿Hace falta, es necesario manejarse en ese esquema? ¿Qué opinas tú, Marcela, frente a eso, a esta recomendación que nos hace? Creo que es sumamente importante. Yo siempre, por supuesto, opino desde la gestión. Si no estamos preparados, ¿verdad? Difícilmente podamos dar respuestas a los requerimientos que nos vienen desde los papás, desde los alumnos, desde los docentes. Entonces, lo que gestionamos, siempre debemos estar con ese pie adelante, preparados para responder a las circunstancias que se nos presenten. Muy bien. Hay gente, en cambio, que asume el hecho y que deja que las cosas les sucedan, que las cosas los sorprendan, que las cosas les lleguen en última hora para tomar una decisión y viven una suerte del día a día, ¿no? No hacen nada por tomar correctivos, por prepararse con antelación, sino que deja que las cosas los sorprendan, que los cojan como a veces de manera imprevista. Jorge Daniel, ¿cuál es tu perspectiva frente a esta conducta? Me gustaría escuchar tu aporte, Jorge. Yo ligo mucho esta última diapositiva de afilar la sierra con lo que acabamos de hablar hace un ratito, de cambiar, de salir de la baldosa del yo y hablar en primera persona del plural de nosotros. De hecho, afilar la sierra implica saber, conocer, interesarse por el otro. Y en el otro puede estar mi compañero de trabajo, en el otro puede estar algún integrante de mi familia, la pareja, algún amigo. Es decir, fundamentalmente me parece que es eso, tratar de sentirme con el otro uno. Y en la medida que yo pueda establecer esa simbiosis, por así decirlo, yo creo que uno va perfeccionando lo mental, lo espiritual, lo social y desde lo físico también, ¿no? Siempre buscando, viendo acá lo que vos describís como el equilibrio. O sea, Jorge Daniel, esto significa que no solo se debe preparar uno o anteponerse al evento, al accionar de algo, sino en atención a las personas también. También uno debe afilar la sierra, es decir, prestarle atención al otro, estar dispuesto y preparado para el otro. Entiendo eso, Jorge Daniel, ¿verdad? Creo que es fundamental eso, porque si uno tiene en cuenta de que nos relacionamos permanentemente con otros, no tenemos que perder de vista, es fundamental, creo que es una de las premisas, más allá del lugar que ocupemos desde la profesión. Pensar en el otro creo que nos hace crecer, nos hace tener una mirada más amplia y de alguna manera nos hace madurar en distintos aspectos que por ahí no los tenemos claros. Muy bien, gracias, Jorge. Esto es lo interesante del coaching, ¿no? Que te implica y te invita a tener una suerte de equilibrio entre el hacer como actividad y el ser, ¿no? Enfocado en el individuo, en el ser humano, en la emocionalidad, en la corporalidad, ¿no? De una u otra manera, podernos interesar por el otro, por la persona, ¿no? Ahí es donde el coach ontológico apunta, ¿no? A buscar una suerte de observación en el equilibrio, y no solamente en la tarea, sino también en el ser. Gustavo, ahí tú que eres un experto también en el tema, me gustaría escuchar tu aportación.
Y acá en este hábito parece que estamos hablando de herramientas, ¿no? Como la sierra. Sí, claro. Y el tema es la pregunta, ¿sabemos afilar la sierra? ¿Sabemos Bien. cómo hacerlo? Y el tema que muy bien decía Jorge Daniel, la empatía con los demás para poder tener una mejor comunicación y demás, pero se me viene a la mente eh, la historia del leñador, que tenía un problema con su hacha, ¿no? Que estaba todo el día cortando árboles y simplemente podía cortar 2 o 3 árboles nada más. Y miraba a su costado y veía otro leñador debajo de un arbusto, durmiendo una siesta. Y todos los días igual, hasta que un día le pregunta, pero ¿cómo? Vos estás durmiendo una siesta y yo veo que siempre tenés unos 8 árboles cortados. ¿Cómo haces? ¿Cómo te organizás? Y el secreto está en afilar la hacha, ¿no? Él, además de dormir la siesta, aprovechaba para afilar su herramienta. Entonces aquí, eh, ¿cómo es la cuestión en este hábito? Si nosotros creo que no nos afilamos, ¿no? Tomando bien la palabra, a nosotros mismos, a nuestro ser, no nos pulimos nuestro interior o no pulimos ese diamante que tenemos en nuestro interior, no vamos a poder brillar para justamente lograr esto de relacionarnos empáticamente mejor con los demás, como bien nos decía Jorge y Marcela, ¿no? No sé, ese es mi punto de vista, Víctor. Excelente. No, excelente. La suma de todas las opiniones realmente es lo que hace a este tipo de reuniones enriquecedoras. Nosotros no venimos con la verdad, venimos simplemente a plantear una temática, a ponerlo sobre la mesa. Ese es el concepto de la trilogía del ser, es poner una temática en la mesa para que todos, en conjunto con las diversidades de las opiniones, podamos construir realmente un concepto que nos sirva a cada uno de nosotros en la medida que nos corresponda desde el vértice de nuestra actividad. Como decía Jorge, desde la mirada que le quieras dar. Le puedes dar una mirada empresarial, una mirada personal, una suma de las dos, para crecimiento propio, para crecimiento de manejar equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero la idea es compartir pensamientos que armonicen nuestra conducta y cada uno va a tomar la parte que le corresponde. De esa óptica es que la trilogía del ser se ha planteado tener reuniones semanales, que todos los días miércoles a las 19 horas de Ecuador, 20 horas de Venezuela y 21 de Argentina, donde vamos a ir tocando diferentes tópicos que tienen que ver con el desarrollo humano, pero también con el tema del engranaje empresarial. Así que quiero decirles que la próxima semana, el día miércoles, tendremos la última conferencia del año, o el último café conversatorio que vamos a tener, que se llama Las finanzas y tus emociones, que lo va a dictar y lo va a trabajar Carlos Eduardo Rodríguez, nuestro coach ontológico desde Venezuela, que no pudo estar ahora por un problema estrictamente de su máquina que no le pudo responder a tiempo, pero él va a estar con nosotros el próximo miércoles, así que quedan cordialmente invitados para que el día miércoles a las 19 horas Ecuador y 21 en Argentina nos volvamos a conectar con una temática que seguramente va a despertar muchas inquietudes, muchas reacciones y muchos comentarios. Yo no me queda más que agradecerles por el tiempo, agradecerles por sus participaciones que han sido tremendamente valiosas, pero no me gustaría despedirme sin conocer un pedacito de cómo se han sentido en esta pequeña tertulia de Café con Trilogía del Ser. Marcela, ¿cómo te has sentido entonces en este conversatorio, por favor? Para que esté acá sentada, yo que me defino como analfabeta digital, Bueno. has logrado demasiado. Y Gracias. bueno, Jorge Daniel, que nos conocemos, puede dar fe de esto. Bueno. Me siento muy cómoda, la verdad si estoy acá, he estado con mucho entusiasmo, quería que se produzca la hora, preguntando a mi familia que por favor me ayuden a conectarme y todo esto, así que espero poder estar presente el miércoles siguiente también. Muchísimas gracias, Marcela, muchísimas gracias. Muy alta mi satisfacción de participar en este tipo de situaciones, de conversatorios, como le dices tú. Eso, muy bien, seguro que sí. Y de hecho esto nos va a dinamizar mucho, nos va a movilizar mucho, ¿no? En el programa de coaching de docentes que tenemos, esto nos va a mover mucho, nos va a dinamizar. Así que estoy seguro que este va a ser parte de tu crecimiento, Marcela, y tu aportación dentro del programa. Ahora te ubico, Jorge Daniel, ahora te ubico, estás en el grupo de los docentes, ya te recuerdo, ya sé quién eres, hasta hace un minuto no te había identificado. Gracias por estar, Jorge Daniel.
te vi en el programa de coaching de docentes que estamos trabajando en San Miguel, así que tus últimas palabras, Jorge, como para cerrar este conversatorio, Jorge, también. Bueno, coincido con lo que decías vos, que mi cara a veces no manifiesta. Tengo bastante dura la expresión. Sí, sí. Pero no, para mí es un placer siempre tener una oportunidad de crecimiento y trato de aprovecharla. Anoche lo lamentaba mucho, pero tenía a cargo un acto de colación de grado de uno de los colegios. Entiendo, Así Brian. Me han comentado que ha sido excelente. Y el café de hoy, como siempre, uno aprende, me quedo con varias cositas, exactamente. La próxima tiene que traer el café, hermano. Acá, sí, decía un compañero, acá tenemos las galletas. Sí, yo tengo un turrón acá. Y aprovecho también la oportunidad, si vale, escuchaba a la directora ahí que decía que trabaja en soledad. Bueno, yo soy un educador de Tucumán, dispuesto a trabajar, así que me contraten, no hay problema. Bueno, muy bien, de eso se trata, ¿no? Estas cosas son las que provocan nuestros conversatorios, este tipo de requerimientos, ¿no? Y eso es interesante. Acá, esto es muy movido, acá se mueven mucho las emociones, se mueven mucho los requerimientos. Tus últimas palabras, Gustavo, para cerrar, a mi colega Gustavo Wenzel de Argentina, coach ontológico profesional. Bueno, antes que nada, agradecerles la presencia a ustedes, la puntualidad por haber estado aquí en la sala. Me alegra mucho que hayan participado y también que al inicio, cuando les pregunté si tuvieron alguna dificultad para ingresar a la sala, me confirmaron que no, que les fue sencillo. Eso me alegra mucho también, a pesar de que estamos en una era tecnológica, eso es importante. Los invito a que puedan también colaborar con nosotros en convocar a otros amigos para que compartamos, digamos, estas reuniones de café que son gratuitas y que se hacen con mucho amor. Víctor ha puesto gran esfuerzo, muchas horas de trabajo para preparar este material que nos regala y la verdad, sinceramente, muy bueno. Estos hábitos, ojalá todos los podamos poner bien en práctica y desde ya muchas gracias. Este ha sido Gustavo Wenzel desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias. A mí no me queda más que devolver su esfuerzo, su paciencia y su compañía, diciéndoles muchísimas gracias. Les dejo mi corazón, mi pensamiento y mi buena vibra hasta la próxima semana del día miércoles. Que Dios los acompañe y que mucha suerte con lo que hacen Jorge, Marcela y Gustavo. Un abrazo a la distancia. Que estén muy bien. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.